Veo a un hombre francamente mejor que muchos que haya conocido, un hombre que vale la pena, un hombre que me encanta, pensaba Jessica mientras observaba en silencio el rostro de aquel hombre que, sin saberlo, había empezado a remover cosas profundas dentro de ella, recuerdos, heridas antiguas, anhelos que había aprendido a ocultar para sobrevivir. La música sonaba de fondo, casi como un eco lejano que marcaba el pulso de una conversación que parecía cotidiana, pero que en realidad estaba cargada de tensiones no dichas y de secretos a punto de estallar. Fue entonces cuando Samuel, con un tono aparentemente casual, rompió el silencio y miró de frente a su interlocutora, tratando de leer en sus ojos algo que confirmara o desmintiera sus propias sospechas. «¿Y tú qué onda, Jessica? ¿Cómo te fue con el viaje que me habíais contado?», preguntó Samuel, aunque en su voz se percibía una inquietud que iba más allá de la simple curiosidad. Jessica respiró hondo antes de responder. «Bien, bien, Samuel. Estuvo productivo. Tuvimos que ir a Lima por unos temas de pega», dijo, intentando mantener la compostura, pero recordando cada instante de ese viaje que había removido viejas culpas y nuevas tentaciones. Lima no solo había sido un destino laboral, había sido también un escenario donde su pasado y su presente chocaron con violencia. Samuel asintió, forzando una sonrisa. «Qué buena, ¿con quién fuiste?», insistió, aunque algo en su interior ya temía la respuesta. Jessica dudó un segundo, y ese breve silencio fue suficiente para que Samuel sintiera cómo se le apretaba el pecho. «Con él, y con su primo, Samuelito», confesó al fin, nombrando sin rodeos al muchacho que, sin buscarlo, se había convertido en una pieza más dentro de un tablero emocional demasiado complejo. «No, por favor, no se desquite con mi primo». «Él no tiene la culpa de nada», exclamó Jessica, anticipando la reacción de Samuel, porque conocía su carácter, sus arrebatos, su dificultad para separar el rencor del cariño. Samuel apretó los dientes. «Bueno, deberías haber pensado en él antes de haber comprado ese pasaje de regreso a Chile», respondió con dureza. En su mente aparecía la imagen de Samuelito, ese niño que había crecido viéndolos discutir, reconciliarse y volver a romperse una y otra vez. «Samuelito tiene los días contados viviendo con ustedes. Mi hijo se viene a vivir conmigo», añadió, dejando caer la frase como una sentencia que no admitía réplica. Detrás de esas palabras había años de frustración, de sentirse desplazado, de no haber podido construir el hogar que soñó. Jessica sintió un nudo en la garganta. Sabía que esa decisión no solo afectaría a Samuelito, sino que también alteraría el frágil equilibrio que aún la unía a Samuel. Y entonces, como si no bastara con esa revelación, Samuel agregó en voz baja, casi con vergüenza, «y el viejo me pidió que convenza a la Jessie de meterse con él». Al mencionar al viejo, ambos sabían que se refería al padre de Samuel, un hombre autoritario, acostumbrado a manipular a quienes lo rodeaban, pero que últimamente parecía mostrar una faceta inesperada. «O sea, ¿va a intentarlo otra vez?», preguntó Jessica, sintiendo como una mezcla de rabia y cansancio le recorría el cuerpo. La sola idea de volver a ser presionada le resultaba insoportable. «No, no, no, no. Todo lo contrario. De hecho, no tiene ninguna intención de forzarla», aclaró Samuel con rapidez, como si quisiera proteger a su padre, al mismo tiempo, a la propia Jessica. «Ya, pero, ¿qué quieres decirme, Samuel?», insistió ella, mirándolo fijamente, tratando de descifrar qué se escondía realmente detrás de esa conversación que se volvía cada vez más oscura. Samuel tragó saliva. «Yo sé que esto te va a parecer raro, Jessica, pero creo que al viejo le está gustando la Jessica», dijo, pronunciando su nombre con una mezcla de incredulidad y alarma. «¿Le está gustando de verdad?». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de implicancias incómodas, de conflictos morales, de una atracción que desafiaba límites y despertaba viejos fantasmas familiares. Jessica sintió un escalofrío. Pensó en todas las veces que había sentido miradas demasiado largas, silencios demasiado densos, gestos que no lograba interpretar del todo. «¿Pasa algo, Samuel?», preguntó ella, notando cómo él se perdía en sus propios pensamientos. Entonces Samuel recordó las palabras que lo habían perseguido durante todo el día. «La verdad es que hoy día la fiscal Montes me dijo algo que no me he podido sacar de la cabeza», confesó. Al mencionar a la fiscal Montes, su voz se volvió más tensa, porque sabía que esa mujer no hablaba sin pruebas, que cada una de sus afirmaciones estaba respaldada por hechos que podían destruir vidas. «¿Qué te dijo la fiscal Montes?», inquirió Jessica, sintiendo como el corazón le empezaba a latir con fuerza.
Samuel la miró a los ojos, y en esa mirada se mezclaban el miedo, la desconfianza y una tristeza profunda. Me dijo que tú y el comisario están juntos, reveló al fin. El silencio que siguió fue opresivo, casi insoportable. Jessica sintió que el mundo se detenía por un instante. En su mente aparecieron las imágenes del comisario, las conversaciones a solas, la complicidad que había nacido en medio de investigaciones y peligros compartidos. Sabía que esa relación, real o no, tenía el poder de cambiarlo todo, de herir a Samuel, de confirmar las sospechas de la fiscal Montes, de encender aún más los conflictos con el viejo y de marcar para siempre el destino de Samuelito. En ese silencio cargado de reproches no expresados y verdades a medias, cada uno comprendió que ya nada volvería a ser igual. Las decisiones que habían tomado, los sentimientos que habían callado y las miradas que habían evitado enfrentar estaban a punto de pasarles la cuenta. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, tanto Samuel como Jessica sabían que estaban al borde de un abismo emocional del que sería imposible salir sin perder algo esencial en el camino. El prefecto Burgos sostuvo el teléfono con la mano temblorosa, como si el peso de aquella llamada fuera mucho más grande que el aparato que apretaba contra su oído. Del otro lado de la línea, la fiscal escuchaba en silencio, y en ese silencio Burgos sintió como se le cerraba la garganta. Él conocía demasiado bien al comisario Santana, no solo como subordinado, sino como amigo, como hombre íntegro que había demostrado su lealtad una y otra vez en los momentos más oscuros de la brigada. Precisamente por eso, porque sabía quién era y lo que podía perder, la decisión de llamarlo estaba desgarrando por dentro. No se trataba de una simple falta administrativa ni de una desobediencia más en una investigación. Era algo que podía arruinar carreras, prestigios, vidas enteras. Burgos respiró hondo antes de pronunciar el nombre que cargaba con un peso insoportable: Diana Guerrero, la hija de Raúl Guerrero. Decirlo en voz alta lo hizo sentir que estaba cruzando una línea invisible, una de esas que ya no permiten marcha atrás. La fiscal, al escuchar que el comisario Santana estaba involucrado sentimentalmente con Diana Guerrero, sintió cómo se tensaban sus hombros. En su mente, de inmediato, aparecieron las consecuencias: conflictos de interés, presiones políticas, una posible manipulación de pruebas, la sospecha permanente sobre cada decisión que él tomara en la causa. No dudó de la honestidad de Santana, pero la justicia no se construía con suposiciones sino con hechos, y aquel hecho, de ser cierto, era una bomba a punto de estallar. Burgos, con la voz quebrada, insistió en que había pensado mucho antes de hacer la llamada, que no quería perjudicar a su amigo, que lo consideraba uno de los mejores hombres de la brigada, pero que su conciencia no le permitía callar. En el fondo, sabía que guardar silencio lo convertiría en cómplice de algo que podía destruir la credibilidad de todo el equipo. La fiscal prometió actuar con rapidez y discreción. Sabía que un rumor mal manejado podía contaminar el ambiente de trabajo, generar desconfianza entre los investigadores y abrir grietas imposibles de cerrar. Cuando colgó, quedó un instante mirando al vacío, consciente de que acababa de recibir una información capaz de incendiar no solo una investigación, sino la vida personal de varios involucrados. Pensó en Santana, en su carácter firme, en su mirada siempre serena, y trató de imaginar que lo había llevado a cruzar una frontera tan peligrosa al acercarse a Diana Guerrero, la hija de Raúl Guerrero, un hombre directamente relacionado con el caso que los consumía a todos. En la misma oficina, Clemente aguardaba, sorprendido cuando la fiscal interrumpió la entrevista de manera abrupta. Ella se disculpó, pero la urgencia en su tono no dejaba espacio para objeciones. Había problemas que no podían esperar, incendios que debían apagarse antes de que se propagaran sin control. Clemente asintió, aunque en su interior sintió que algo grave estaba ocurriendo, algo que aún no alcanzaba a comprender. Poco después, Renata se acercó con cautela. Había notado la tensión en el ambiente y la manera en que la conversación había sido observada con demasiada atención. Con un gesto tímido, confesó que no quería entrometerse, pero que le preocupaba Diana Guerrero. Preguntó si estaba bien, si algo le había pasado. La respuesta fue breve: Diana estaba bien, pero, una vez más, estaba interfiriendo en la investigación. Aquellas palabras, dichas con aparente calma, escondían una carga de frustración y de miedo. Renata sabía que Diana Guerrero no era una simple espectadora, que su cercanía con el comisario Santana y con su propio padre, Raúl Guerrero, la colocaba en una posición peligrosa, en el centro de fuerzas que podían aplastarla. Renata explicó que había revisado los documentos de Héctor, que había fotografiado cada página que le había llamado la atención, buscando una pista, un detalle que pudiera pasar desapercibido para otros. No había encontrado nada evidente,
pero su intuición le decía que algo no encajaba. Por eso quería mostrarle esas imágenes a Cristina, confiando en su capacidad para ver lo que ella no lograba. Cristina, al revisar los papeles, se detuvo en el nombre que llevaba su propia historia: Cristina, la esposa de Héctor, una mujer marcada por una enfermedad extraña en los huesos, por largos meses de hospitalización, por dolores que la habían consumido física y emocionalmente. Recordar su sufrimiento era como abrir una herida que nunca terminaba de cerrar. Pero no fue ese recuerdo lo que encendió la alarma en Cristina. Fue una anotación, un número acompañado de una letra, casi insignificante a simple vista. Pidió volver atrás, revisar con calma. Renata la observaba en silencio, notando cómo su expresión cambiaba, como una sombra de inquietud cruzaba su rostro. Cristina no quiso explicar de inmediato lo que pensaba, solo dijo que tenía una corazonada. Entonces apareció el nombre de Omar Drojet, y ambos sintieron un escalofrío. No era solo el nombre, era la fecha que figuraba al lado, una fecha que coincidía con algo imposible de ignorar: 3 días antes de que todo ocurriera, 3 días antes del asesinato de Bernardita. La comprensión cayó como un golpe seco. Si ese número estaba ahí, si Burgos lo había notado antes de la muerte de Bernardita, significaba que alguien sabía, o al menos sospechaba, que algo terrible estaba por suceder. Renata sintió como el pulso se le aceleraba, como la mente se le llenaba de preguntas sin respuesta. Cristina, con la mirada fija en el documento, pensó en las conexiones invisibles que unían a Héctor, a Omar Drojet, a Burgos, a Bernardita, y ahora también a Diana Guerrero y al comisario Santana. Todo parecía formar parte de una red cada vez más densa, donde cada decisión, cada silencio, cada relación personal podía tener consecuencias irreversibles. En ese instante, el nombre de Santana volvió a resonar con fuerza. No solo era un comisario enfrentado a un caso complejo, sino un hombre atrapado entre su deber y sus sentimientos, entre la lealtad a la institución y el amor que, quizás sin quererlo, había nacido hacia Diana Guerrero. Diana, por su parte, cargaba con el peso de ser hija de Raúl Guerrero, de moverse en un mundo donde cada paso suyo era observado, juzgado, utilizado. Y Burgos, el prefecto, quedaba en medio de todos, dividido entre proteger a su amigo y cumplir con la verdad, consciente de que cualquier decisión que tomara podía destruir la confianza que tanto había costado construir. El silencio que siguió fue espeso, casi irrespirable. Cada uno, desde su lugar, comprendía que ya no había marcha atrás. Las miradas, cargadas de significado, evitaban encontrarse, como si temieran confirmar lo que todos empezaban a sospechar. La investigación no solo estaba revelando un crimen, estaba desnudando las fragilidades humanas, los deseos ocultos, las contradicciones internas de personas como Santana, Diana Guerrero, Raúl Guerrero, Burgos, Renata, Cristina, Héctor, Omar Drojet y la propia Bernardita, cuyas sombras parecían seguir presentes, exigiendo justicia desde el silencio. Cada paso que dieran a partir de ese momento los acercaría a una verdad dolorosa, una verdad que pondría a prueba no solo su profesionalismo, sino también su capacidad de soportar las consecuencias emocionales de lo que estaban a punto de descubrir. Exactamente el tiempo suficiente para callarlo y para preparar todo, pensaba el comisario mientras caminaba de un lado a otro en su despacho, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, intentando ordenar las piezas dispersas de un rompecabezas que llevaba años carcomiéndole la conciencia. La muerte de la esposa de Walker era una herida abierta en la institución y en su propia memoria, un crimen que se había vuelto un eco persistente, una pregunta sin respuesta que lo perseguía incluso en sueños. «Ay, va a estar muy difícil encontrar evidencia para probar quién mató a la mujer de Walker», murmuró, consciente de que cada rastro había sido borrado con una precisión casi quirúrgica, como si alguien poderoso hubiera extendido un manto de silencio sobre la verdad. «Pero si Omar Drojet es el que tiene comprado a Héctor, eso sí lo podríamos probar», insistió, aferrándose a esa posibilidad como a un salvavidas en medio de un mar de corrupción. «La cosa es como, eso va a ser difícil, pero se puede, se repetía, como un mantra destinado a mantenerlo en pie cuando el cansancio y la frustración amenazaban con derrumbarlo. Diana lo observaba desde la otra esquina del despacho, con una mezcla de respeto y angustia. La joven había aprendido demasiado pronto lo que significaba enfrentarse a un sistema que a veces protegía más a los culpables que a las víctimas. «Comisario, ¿le puedo hacer una pregunta?», dijo finalmente, rompiendo un silencio que se había vuelto opresivo. «Por supuesto», respondió él, girándose hacia ella, notando el temblor apenas perceptible en sus manos. «¿Por qué está haciendo todo esto?». «Usted está arriesgando mucho», añadió Diana, con la voz cargada de una preocupación que iba más allá de lo profesional,
como si temiera perder al único hombre que había decidido creerle cuando nadie más lo hizo. El comisario respiró hondo, como si al hacerlo abriera una puerta cerrada durante décadas. Bueno, porque sé lo que se siente cuando uno pierde a un ser querido y no hay justicia, dijo al fin, y en sus ojos se encendió una sombra antigua. Mire, cuando yo tenía 12 años, salí con mi papá. Era una tarde cualquiera, el sol caía y él me hablaba de cosas simples, de la escuela, de la vida que soñaba para mí. De pronto, un auto apareció de la nada y lo atropelló. Así, sin aviso. En ese atropello, mi papá murió y el conductor se dio a la fuga, dejándolo tirado en el asfalto, y a mí, al lado de él, llorando, llamándolo, sin entender por qué no se movía, porque su mano se iba enfriando entre las mías. Después me llamaron a testificar y lo reconocí. Yo dije quién era, relató, y su voz se quebró apenas, como si el niño que había sido aún viviera dentro de él, suplicando ser escuchado. ¡Qué terrible!, susurró Diana, con un nudo en la garganta. Usted era un niño. Lo más terrible, Diana, fue que después yo vi al tipo pasar plata para salir libre. Lo vi sobornar, lo vi sonreír mientras firmaban papeles que le devolvían la libertad. Lo vi salir a la calle como si nada, respirando el mismo aire que yo, caminando bajo el mismo cielo, mientras mi mamá y yo nos quedábamos solos, sin que nadie nos ayudara, sin que nadie nos ofreciera justicia ni consuelo. Esa impotencia, esa rabia muda, fue la que vi en sus ojos, Diana, el día en que nosotros detuvimos a su papá, continuó, mirándola con una intensidad que la desarmó. Usted pedía ayuda a gritos y nadie la escuchó. Usted suplicaba por ayuda y nadie quiso escucharla. Yo reconocí ese dolor porque era el mismo que había marcado mi infancia. Pero usted sí me escuchó, dijo Diana, y en su voz vibraba una gratitud profunda, casi desesperada. Y se lo agradezco. Gracias porque sí me creyó. Le sigo creyendo, respondió el comisario, con una convicción que no admitía dudas, como si al protegerla estuviera, de algún modo, protegiendo al niño que fue ya la memoria de su padre. Un ruido de pasos y una risa contenida interrumpieron el momento. Permiso, fiscal, dijo una voz desde la puerta. Comisario, voy a la casa de la señorita Guerrero y está usted. Ahora vengo a su departamento y me encuentro con ella, añadió, intentando aligerar el ambiente sin saber que acababa de irrumpir en una conversación cargada de confesiones y cicatrices. ¿Interrumpo algo?, preguntó con cautela. Don Luis Emilio apareció entonces, con su presencia siempre impecable y su sonrisa diplomática. Don Luis Emilio, ¿cómo está?, lo saludó Jessica, intentando recuperar una normalidad que se sentía frágil. Aquí pues, Jessica, echando de menos uno de esos púlpitos al olivo que saboreamos allá en Lima, respondió él, dejando escapar una risa que evocaba tiempos más ligeros, viajes, mesas compartidas, momentos en los que la vida parecía menos dura. «Qué manera de comer bien en ese país», añadió, como si el recuerdo de esos sabores fuera un refugio frente a la tensión que se respiraba en el ambiente. «Ay, sí, yo iría a puro comer y tomar pisco», comentó Jessica, permitiéndose por un instante imaginar un futuro donde las preocupaciones no pesaran tanto. «Oiga, yo le quería dar las gracias nuevamente porque hoy día le conté la noticia a mi familia sobre el ascenso», continuó Jessica, y en sus palabras se mezclaban el orgullo y el temor, consciente de que cada logro, en medio de aquel entramado de corrupción y peligro, también podía convertirse en una nueva exposición al riesgo. Todos, el comisario, Diana, Don Luis Emilio, Jessica, incluso la distante figura de Walker y la sombra amenazante de Omar Drojet y Héctor, estaban unidos por hilos invisibles de decisiones pasadas, de pérdidas no resueltas y de una búsqueda obstinada de justicia que los empujaba a seguir adelante, aun cuando el miedo y la incertidumbre les susurraban que el precio podía ser demasiado alto. No podían creerlo, y la sorpresa se mezclaba con una alegría casi incrédula que temblaba en la voz de cada uno. Jessica respiraba hondo, como si todavía necesitara comprobar que aquello era real, que no era un error administrativo ni una ilusión pasajera. Vanessa la miraba con una sonrisa amplia, sincera, y con ese brillo en los ojos que aparece cuando una se alegra de verdad por otra mujer. «Ay, qué bueno, Jessica, de verdad. Me alegro tanto, te lo mereces», dijo Vanessa, y en esa frase se colaba no solo la celebración por el ascenso, sino también el recuerdo de todos los esfuerzos silenciosos que había visto en ella, de las noches largas, de las dudas, de las veces que Jessica había pensado que no era suficiente. Jessica bajó un poco la mirada, con esa mezcla de pudor y humildad que la caracterizaba. «Yo no sé si me lo merezco, pero feliz lo acepto», respondió,
y en su voz se notaba la inseguridad de alguien que siempre había aprendido a no dar nada por sentado, que había crecido creyendo que todo logro podía desvanecerse en cualquier momento. Vanessa soltó una pequeña risa cargada de cariño. «Ay, pero qué humilde, chiquilla, por Dios», dijo, como queriendo sacudirle esa costumbre de restarse valor. Entonces Vanessa cambió ligeramente el tono, volviendo al terreno práctico que tan bien dominaba. «Oye, mira, te acabo de mandar el plan de desarrollo estratégico para el proyecto de nuestra empresa allá en el Perú. Tú lo revisas bien y mañana nos juntamos en la tarde y lo comentamos, ¿te parece?» Jessica asintió casi de inmediato, con esa responsabilidad que la hacía querer cumplir siempre más de lo que le pedían. «Sí, perfecto, perfecto. Hoy día mismo lo reviso». Vanessa la interrumpió con suavidad, pero con firmeza. «No, Jessica, no hace falta que sea hoy mismo. Tú tienes que ir a celebrar tu ascenso. Ándate a un happy hour con tus amigas, invita a Leito. Va a estar feliz de acompañarte». Al mencionar a Leito, el gesto de Jessica se tensó apenas, un movimiento mínimo, pero revelador. «No, lo que pasa es que vine a ver a Bastián», confesó, y en esa frase se colaba una maraña de emociones no dichas, de expectativas, de temores, de un vínculo que la removía por dentro más de lo que estaba dispuesta a admitir en voz alta. Vanessa la observó con atención, comprendiendo de inmediato. «Ah, ya. Sí, ya veo. Claro. Él va a estar muy contento, muy feliz», respondió, aunque en su interior se preguntaba si esa felicidad sería tan simple como Jessica la imaginaba. Un poco más tarde, en otro espacio, el ambiente era distinto, cargado de una tensión más soterrada. «Vanesita querida, qué gusto verte», dijo Bastián con una cordialidad que parecía impecable, pero que escondía capas de cálculo. «¿Quieres algo, un cafecito, un tecito, o algo más fuerte?» Vanessa, siempre cuidadosa, negó con la cabeza. «No, muchas gracias, yo estoy bien así». «Cuénteme, ¿en qué lo puedo ayudar?» Bastián la miró fijamente, midiendo sus palabras, como quien prepara una jugada importante. «Y esto», dijo, dejando entrever un gesto que parecía un regalo o una promesa, «es una forma de agradecimiento por todo lo que has hecho por mí y lo que seguirás haciendo». Vanessa frunció apenas el ceño. «¿Qué tiene en mente?», preguntó, intuyendo que nada en Bastián era completamente inocente. «Necesito que me des una mano con Jessica», confesó él al fin, bajando un poco la voz, como si ese pedido tuviera que mantenerse en un plano casi confidencial. «Necesito que una mujer que ella admire le abra los ojos y le haga ver lo conveniente que es estar cerca de mí, muy cerca de mí». Al pronunciar el nombre de Jessica, su mirada se volvió intensa, posesiva, y en ella se mezclaban el deseo de control, la ambición y una cierta necesidad de sentirse indispensable. «Jessica es una mujer tan especial, tan noble, tan ingenua», continuó Bastián, casi saboreando cada adjetivo. «Atributos muy difíciles de encontrar hoy en día en una mujer». Vanessa lo escuchaba en silencio, percibiendo cómo esas palabras podían ser tanto un elogio como una forma de subestimación. «Y tú sabes mejor que yo que para sobrevivir en este mundo lleno de tiburones no basta con las buenas intenciones. Por eso me gustaría que me dieras una manito con Jessica». Ese pedido resonó en la mente de Vanessa, que conocía la fragilidad y la fortaleza de Jessica, sus miedos, su necesidad de sentirse valorada, su tendencia a confiar. Sabía que intervenir podía cambiar el rumbo de muchas cosas, que una sola conversación podía inclinar decisiones que marcarían destinos. Mientras tanto, en otro lugar, una voz cargada de ironía y cansancio rompía el aire. «¿Qué pasa ahora? ¿Con qué te hizo lloriquear ahora, mi hija? A ver, ¿qué me va a contar el mamoncito?» Era Luis Emilio, que reía con una burla que no ocultaba del todo su preocupación. «Ríase nomás, múlese todo lo que quiera, Luis Emilio», respondió la otra voz, dejando claro que detrás de esa risa había heridas abiertas, historias pasadas, conflictos no resueltos que seguían pesando sobre cada uno de ellos. Todos esos hilos, las ambiciones de Bastián, la ingenuidad y el esfuerzo de Jessica, la lealtad y la duda de Vanessa, la ironía defensiva de Luis Emilio, se entrelazaban en un mismo tejido emocional. Cada mirada cargada de significado, cada silencio, cada palabra dicha a medias iba construyendo un escenario donde las decisiones futuras no serían simples, donde el amor, el poder, la admiración y el miedo se enfrentarían en un juego delicado y peligroso. Y en el centro de todo,
El nombre de Jessica resonaba como un eco constante, marcando el pulso de una historia que recién comenzaba a mostrar toda su intensidad. La frase resonaba como una amenaza envuelta en ironía, una promesa oscura que se sostenía en el aire antes incluso de hacerse realidad, a ver cuánto le duraba la sonrisa cuando supiera quién acababa de volver a Chile. En ese mismo instante, Maca estaba al teléfono, recostada contra la pared de un departamento todavía vacío, con la voz baja, cargada de una felicidad que intentaba no desbordarse. Sergio, al otro lado de la línea, sonreía con esa mezcla de alivio y vértigo que solo aparece cuando una historia que parecía imposible empieza a tomar forma concreta. Se habían enamorado sin planearlo, casi como un acto de rebeldía contra sus propias vidas, y ahora esa confesión simple, nos enamoramos, pesaba como un juramento. Maca, con el corazón acelerado, le decía que sí, que claro, que ningún problema, que dejaría la llave abajo en conserjería, que se verían pronto. Sus risas eran un intento de disimular el temblor que le recorría el cuerpo. Sergio, desde su lado, sentía que cada palabra era una cuerda que los amarraba más fuerte a una decisión que ya no tenía vuelta atrás. Cuando colgaron, el silencio del departamento se volvió casi solemne. Él observó el lugar y le contó que los dueños habían dicho que sí, que al día siguiente firmarían la promesa, que solo faltaba el papeleo para que ese espacio se transformara en su refugio. Maca abrió los ojos, incrédula, como si el pasado lleno de dudas y obstáculos no pudiera reconciliarse con esa noticia tan luminosa. Decía que no lo podía creer, y en el fondo no hablaba solo del departamento, sino de la posibilidad de un futuro que hasta hace poco parecía prohibido. Sergio, siempre más cauteloso, recordó que aún no tenía el cuidado legal del SAMO, que había que ser pacientes, que todo debía hacerse con cuidado. Pero incluso así, con esa sombra sobre ellos, el lugar podía ser por ahora su escondite, su espacio clandestino donde amar sin dar explicaciones. Maca lo miró con una sonrisa que mezclaba desafío y ternura, y bromeó con que le estaba gustando lo peligroso. Detrás de esa ligereza había una historia de miedos, de decisiones postergadas, de una mujer que había aprendido a no entregarse del todo y que ahora, sin embargo, se encontraba dispuesta a arriesgarlo todo. Antes de irse, porque su madre la esperaba con la ansiedad de quien teme perder el control de su hija, Sergio la detuvo un momento. Le pidió que mirara a ese espacio vacío y que lo guardara en la memoria, que algún día, cuando estuviera lleno de muebles, de risas y de cicatrices compartidas, recordara que ahí había comenzado a escribirse su historia de amor. Maca sintió un nudo en la garganta al pensar en todo lo que habían visto juntos, en las discusiones, en las reconciliaciones, en las noches de insomnio preguntándose si lo suyo tenía derecho a existir. Se dijeron que se amaban, con una intensidad que no necesitaba testigos, y el eco de esas palabras quedó flotando en el aire, como una promesa frágil pero obstinada. Sin embargo, la realidad no tardó en irrumpir con su peso. La pregunta por Sergio surgió casi de inmediato, cargada de sospecha. Maca, intentando convencerse a sí misma, dijo que no creía que él estuviera allí, que ella misma había dejado la llave abajo. Pero entonces apareció su padre, plantado en medio del departamento, con esa presencia que siempre imponía autoridad y juicio. La sorpresa de Maca fue tan grande que apenas pudo articular palabras. ¿Qué hacía él ahí? El hombre explicó, con una calma que escondía demasiadas cosas, que un amigo suyo, dueño de una corredora de propiedades, le había contado que ella estaba interesada en comprar ese lugar, y que había decidido venir a conocerlo. Mientras caminaba por el departamento, el padre de Maca lo evaluaba como si fuera una inversión más, hablando de la buena ubicación, de la luz, de la vista a la cordillera. Cada comentario técnico llevaba implícita una pregunta que no se atrevía a formular, que estaba construyendo su hija, con quién, y a qué costo emocional. Maca lo observaba en silencio, recordando una infancia marcada por expectativas ajenas, por decisiones tomadas por otros, por la constante sensación de tener que justificar cada paso. Sentía que ese espacio que había imaginado como refugio se llenaba de una tensión antigua, casi familiar. Y entonces, como si el destino decidiera apretar aún más el nudo, el padre de Maca pronunció un nombre que cambió la temperatura del lugar, Karina. Dijo que estaba de regreso en Chile, que le daba la bienvenida, que no se imaginaba la recepción que tenía preparada para ella. Ese nombre arrastraba consigo un pasado que ninguno de los presentes había logrado cerrar del todo. Karina, con su historia de ausencias, de heridas sin sanar, de decisiones que habían marcado a Sergio y a Maca de maneras distintas pero igualmente profundas, volvía a aparecer como una sombra que amenazaba con cubrirlo todo. La sonrisa que Maca había llevado durante la llamada con Sergio empezó a resquebrajarse por dentro, aunque por fuera aún intentara sostenerla.
Sabía que el regreso de Karina no era solo un reencuentro, sino una prueba. Una prueba para su relación con Sergio, para su propia fortaleza, para esa historia que apenas comenzaba a escribirse en un departamento vacío y que ya estaba rodeada de silencios, miradas cargadas de significado y decisiones difíciles que podían cambiarlo todo. En el fondo, cada uno de ellos, Sergio, Maca, Karina y el padre de Maca, llevaba consigo un conflicto que no había terminado de resolverse, y el choque de esos mundos prometía desatar una tormenta emocional que nadie estaba realmente preparado para enfrentar.